La Subsecretaría General de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios analiza en Siria mecanismos de cooperación con el gobierno. Rusia afirma que la propaganda sobre el cambio de su postura respecto de la crisis en Siria es provocado y que Washington se ha desviado del contenido de la Declaración de Ginebra. Las Fuerzas Armadas combaten a los terroristas y liquidan a un número de ellos y confiscan sus armas. Muy buenas noches, el noticiero del canal Sirio Internacional. El canciller Walid al-Muallem se reunió esta tarde del sábado con Valerie Amos, subsecretaria general para Asuntos Humanitarios de la ONU. En esta reunión, ambas partes expresaron su alivio por alcanzar un acuerdo sobre un plan de respuesta humanitaria en Siria. Al-Muallem aclaró que Siria aprecia los esfuerzos de las oficinas de la ONU en el país, exhortando a la alta funcionaria de la ONU que su organización conceda apoyo en el área de restaurar y rehabilitar la infraestructura que fue saboteada por los grupos terroristas. El canciller enfatizó que las sanciones impuestas por Estados Unidos y los países europeos son responsables del sufrimiento de los ciudadanos sirios y exigió que la ONU denuncie estas sanciones y pida su cancelación. De igual manera, recalcó en el deseo del gobierno sirio de establecer cooperación con la ONU para garantizar la llegada de las ayudas humanitarias a los afectados por los atentados de los grupos terroristas contra las propiedades públicas y privadas. A su vez, Amos expresó su aprecio a los esfuerzos del gobierno sirio a la hora de desempeñar su labor humanitaria y facilitar las misiones de la oficina de la ONU, haciendo notar que su oficina en Damasco seguirá ofreciendo ayudas humanitarias en coordinación con el gobierno sirio. Asimismo, el ministro de Asuntos Sociales y Trabajo, Yasem Zacarías, examinó este sábado con Valerie Amos los mecanismos de cooperación entre el gobierno sirio y las organizaciones humanitarias de la ONU. Al término de la reunión, Zacarías declaró a la prensa que en la reunión se debatieron las vías de cooperación con las organizaciones internacionales que operan en el ámbito humanitario, el apoyo que conceden estas últimas a Siria, así como los esfuerzos del Comité Superior de Socorro y los subcomités en las provincias para orientar y coordinar los esfuerzos humanitarios y de socorro a nivel interior y exterior, además de las vías de allanar las dificultades que impiden la llegada de las ayudas a las familias afectadas. Asimismo, el titular de Asuntos Sociales y Trabajo aclaró haber hecho un panorama en la reunión sobre las ayudas materiales y financieras ofrecidas por el gobierno a las organizaciones no gubernamentales para que éstas satisfagan las necesidades de las familias afectadas, además de sus esfuerzos para equipar a los centros de refugio con sus necesidades básicas. Por último, Zacarías exigió a las organizaciones humanitarias de la ONU que desempeñen más esfuerzos para ayudar a los sirios que fueron forzados a abandonar el país, escapándose de los actos terroristas de los grupos armados. En el mismo contexto, el ministro del Estado para Asuntos de Reconciliación Nacional, Ali Haidar, se entrevistó este sábado con la subsecretaria general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Valerie Amos, donde ambas partes examinaron el plan de respuesta humanitaria en Siria y el rol de las organizaciones internacionales en este ámbito. En declaraciones tras la reunión, Haidar puntualizó que las organizaciones internacionales no han ofrecido hasta el momento actual lo que se requiere de ellas, así como siguen explotando el asunto de las ayudas humanitarias para fines políticos, exigiendo a estas organizaciones que traten con transparencia el tema de las ayudas al pueblo sirio mediante el gobierno y las organizaciones no gubernamentales.
Haidar sostuvo que el gobierno está trabajando para hacer llegar las ayudas humanitarias a todos los sirios afectados, sin excepción, aclarando que los terroristas se apoderan de estas ayudas antes de su llegada a los necesitados en algunas zonas. Respondiendo a una pregunta sobre el establecimiento de un puente aéreo para entregar ayudas a algunas zonas en Alepo, el ministro afirmó que en caso de establecer este puente sería implementado solo por manos sirias y que las organizaciones internacionales no desempeñarían ningún papel en este asunto. El vicecanciller ruso Mikhail Bogdanov señaló que Washington manipuló el contenido de la Declaración de Ginebra y comenzó a actuar de forma individual, aludiendo que la propaganda suscitada acerca del cambio de la posición de Rusia hacia el conflicto sirio fue intencional. Siria, Rusia, China e Irán recalcaron en la importancia de alcanzar una solución política a la crisis siria, llamando a reaccionar lo antes posible para detener el suministro de armas y dinero a los grupos terroristas, así como cesar la violencia e iniciar un diálogo nacional integral. Tras una reunión celebrada ayer entre los embajadores de Rusia, China, Irán y Siria en el Líbano, la embajada de Irán difundió un comunicado en el que subrayó que los embajadores de los 4 países afirmaron en la reunión que la violencia que se produce en Siria con apoyo de algunos países extranjeros contra el Estado sirio solo produjo más destrucción y debería detenerse lo antes posible. Los embajadores señalaron que Siria, ejército, gobierno y pueblo, está haciendo frente a los actos terroristas perpetrados por los grupos armados, procedentes de su mayoría desde el exterior, exigiendo la adopción de vías democráticas mediante las urnas para determinar el futuro político de Siria. Asimismo, hicieron énfasis en la responsabilidad de los medios de comunicación en transmitir con transparencia la realidad de lo que está ocurriendo en la región, expresando su esperanza de que todos los actores regionales e internacionales ayuden a detener la sedición y el derramamiento de sangre en la región. El doctor Wael Halki, primer ministro de Siria, elogió la solidez de las relaciones de amistad y cooperación entre Siria y la República Islámica de Irán e incitó en un encuentro con el señor Hassan Kazemi, el consejero del vicepresidente iraní, a promover la labor conjunta para mejorar las relaciones económicas al nivel de las relaciones políticas. El primer ministro también expuso las intensas presiones y desafíos que enfrentan a Siria, recordando los efectos de las sanciones económicas impuestas desde afuera y el constante sabotaje de las bandas armadas terroristas a las instalaciones productivas de la nación, lo cual ha perjudicado gravemente la economía nacional y los intereses de los ciudadanos. Halki aseveró las valientes posturas de apoyo mostradas por Irán y sus esfuerzos durante la celebración de la última cumbre de los países no alineados para aclarar la verdad de lo que sucede en Siria, así como la organización en Teherán del Foro del Diálogo Nacional de los partidos de oposición siria, con el fin de encontrar una solución política a la crisis. Halki se reunió con Hazimi hoy para analizar el fortalecimiento de las relaciones de cooperación en el ámbito económico, comercial, financiero, energético y de obras conjuntas, además de los adelantos logrados en diversos proyectos médicos y de generación de electricidad que ejecutan empresas iraníes en Siria. Por su parte, Kazemi reafirmó la postura de respaldo de su país a Siria y su disposición para aportar en el suministro de las necesidades básicas de sus ciudadanos para reducir el efecto de las sanciones económicas impuestas al país. En
colaboración con los habitantes de la zona Barza al-Balad, las autoridades competentes desactivaron un coche bomba cargado con alrededor de 1.000 kilogramos de material altamente explosivo en un mercado densamente poblado. Los residentes de la zona denunciaron el intento de hacer detonar el coche, considerando que el objetivo del mismo es dejar caer el mayor número posible de víctimas. En Alepo, unidades de las Fuerzas Armadas acabaron con un grupo terrorista armado en la localidad de Handrat y la carretera de la cárcel central. Asimismo, fue liquidado un terrorista en la carretera Damasco-Alepo mientras viajaba en un vehículo tipo van cargado con municiones y bombas, además de documentos y papeles, algunos en idioma turco. Una unidad del ejército destruyó hoy sábado a un depósito de armas y municiones de terroristas en la ciudad de Arestan, en la zona campina de Homs. El corresponsal de la televisión siria citó a una fuente y aclaró que en la operación se destruyó un depósito con grandes cantidades de armas y municiones que habían sido usadas por los terroristas en sus atentados contra las propiedades públicas y privadas, así como resultaron muertos algunos terroristas que se encontraron alrededor del citado depósito. Unas unidades del ejército persiguieron la persecución a los grupos terroristas armados que están perpetrando crímenes y asaltos en los poblados del Ziabia, Hjeira y Husaynia en Damasco Campo, dejando muertos y heridos a un número de ellos. Una fuente responsable detalló que una escuadra del ejército eliminó tras una operación específica a 7 terroristas en el poblado de Ziabia, así como destruyó a un mortero en la zona de Bagdalía en dicho poblado. La fuente añadió que otra escuadra dejó a terroristas muertos y heridos cerca de la compañía de coches Sara y destruyó a un mortero instalado en un tractor en una estación de autobús en el citado poblado. Asimismo, las Fuerzas Armadas liquidaron a terroristas en la calle Faiz Mansur, cerca del mercado de legumbres en Hjeira, situada en la zona de Seida Zainab, agregó la fuente. En Husaynia, una escuadra del ejército aniquiló a un vehículo artillado, eliminando a los terroristas que iban a su bordo. En medio de un estado de profunda división y masivas protestas contra la insistencia del presidente egipcio Mohamed Morsi y el grupo Hermandad Musulmana a hacer pasar y aprobar el proyecto de la nueva constitución, se abrieron esta mañana los colegios de votación para la primera fase del referéndum sobre el proyecto. Los partidos y fuerzas de oposición egipcias advirtieron que los hermanos musulmanes a quienes pertenece el presidente Morsi pretenden falsificar los resultados del referéndum. Dichos partidos y fuerzas políticas expresaron su profunda preocupación del tamaño de las irregularidades y violaciones que han recibido sobre incidentes ocurridos en el curso del referéndum y hizo un llamamiento a todos los organismos pertinentes a asumir enteramente sus responsabilidades para garantizar la honestidad y también exhortaron a los egipcios a votar no al proyecto de la Constitución. Recordamos que miles de jueces y fiscales se negaron a supervisar el referéndum a la luz de las decisiones adoptadas al respecto por parte de la Junta Directiva del Club de Jueces y de las Asambleas Generales de los 24 clubes de jueces regionales. Las últimas tropas francesas combatientes que aún quedaban en Afganistán se han retirado del país según el programa de retiro total de las unidades francesas.
200 soldados fueron evacuados vía aérea y de este modo solo quedan 1.500 efectivos del contingente francés sin funciones de combate y que se encargarán de devolver los equipos y entrenar a los soldados del Ejército Nacional Afgano. Cabe mencionar que el contingente francés llegó a tener 4.000 soldados en Afganistán, superado únicamente por Estados Unidos, Inglaterra, Alemania e Italia. Con eso llegamos al final de nuestro noticiero. Les vuelvo a recordar los titulares más importantes. La Subsecretaría General de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios analiza en Siria mecanismos de cooperación con el gobierno. Rusia afirma que la propaganda sobre el cambio de su postura respecto de la crisis en Siria es provocada y que Washington se ha desviado del contenido de la Declaración de Ginebra. Las Fuerzas Armadas combaten a los terroristas y liquidan a un número de ellos y confiscan sus armas. Muchas gracias por su atención. Que tengan muy buenas noches.